una entrevista con Francisco Javier García Fernández, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Así es que, don Francisco Javier García, buenos días. Muy buenos días, don Dani. Y al saludar a Dani, extensivo a esta playa de brillantes de comunicadores de este programa. Y un saludo a todos los amables televidentes, tanto los que nos están viendo por televisión como los que nos están escuchando por radio. Muy contento, como siempre, muy complacido y sobre todo muy agradecido de que me den la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Y yo sé que todos ustedes van a estar de acuerdo con lo que yo diga. Eso es lo que me gusta de este programa. Para los que nos siguen por radio, aquí está junto con nosotros Salvador Sánchez, Freddy Sandoval, Wendy Lora, Mayované Bautista, y obvio aquí en su responsabilidad diaria está José María Reyes también, Gustavo Olivo. Así es que a nosotros nos toca esta parte, pero yo creo que lo más importante es la expectativa que se ha generado a partir del anuncio de que Francisco Javier García iba a anunciar o va a anunciar, eso yo no lo sé, sus aspiraciones a ir por la candidatura presidencial de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Cuéntenos usted. Bueno, la verdad es que yo, antes de nada, estoy un poquito preocupado. Estoy un poco preocupado con mis pensamientos. Yo oí que el presidente de la República en un momento dijo que le iba a poner un candado a la Constitución. Donde quiera que hay un candado hay una llave, pero no me refiero a eso. Entonces, yo he pensado algunas cosas, y entonces si yo habérselas comunicado a nadie, las cosas como que se han empezado a difundir. Y cuando he llegado hoy, me he encontrado un grupo de compañeros aquí, me he encontrado música en la parte de afuera, y entonces mi sorpresa. Pero voy a decirles en realidad... Perdóneme usted, es bueno contar y vamos a ver si, bueno, lo veremos más adelante. Francisco Javier García, que ha estado en este programa en varias oportunidades y ha venido apenas acompañado de Chucho Fernández, uno de sus asistentes, Ramón Rivas, uno de sus compañeros de toda la vida, sobre todo en la parte política, pero ahora hemos notado que hay un grupo grande de personas que han llenado la estación. Aquí el local de la Super 7 no cabe un alma. Un meeting. Entonces, yo no sé si es que están convocando un meeting aquí o qué es lo que está pasando. Sí, vi que ustedes tuvieron que practicar una especie de desalojo de esta sala. Pues adelante. Bueno, tú sabes, Dani, que en realidad uno está en la actividad política y los seres humanos van teniendo diferentes estadios. Yo diría que un dirigente del nivel nuestro, que ha tenido una trayectoria permanente, constante, activa en la vida política, llega un momento que cuando tú te estás dedicando a tus actividades profesionales, cuando tú te estás dedicando a tu familia, cuando tú te estás dedicando a compartir con tus amigos, cuando tú te estás dedicando a las actividades rutinarias de tu partido, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, entonces a eso la gente por lo regular le llama, tú estás en una especie de zona de confort. Zona de confort es una zona, no es el confort en sí, es una zona donde no hay un nivel de estrés alto y donde tú estás distinto a como estás en periodos anteriores. Pero a veces la vida se va cambiando de un momento a otro. Como dice uno de los autores, personalmente el preferido mío, que es Stefan Zweig, como dice en el libro Momentos Estelares de la Humanidad, siempre hay pequeños detalles, pequeñas situaciones que te cambian el curso de la historia. Te la pueden cambiar a ti y se la pueden cambiar a los demás. Después que pasaron las elecciones y mucho antes, estoy refiriendo 2 años, 3 años, 4 años antes, 5 años antes, 6 años antes, siempre he tenido mucha gente que en la comunicación con nosotros siempre ha venido insistiendo. ¿Por qué, Francisco, tú no aspiras a la candidatura presidencial? Y cuando vino el 20, las personas me decían, oye, el 20 es tu oportunidad. Y yo le decía, un poquito más adelante. Cuando vino
la campaña para escoger el candidato en el 2024, muchas personas me preguntaron varios años antes, Francisco, este es tu momento. Y yo le decía un poquito más adelante, recuerdo como ahora, en el año 2022, el compañero Abel Martínez una vez se me acercó y me dijo, yo quiero hablar contigo porque yo quiero saber si tú vas a aspirar para el año 2024. Yo le dije, no, yo no voy a aspirar. Y la razón por la que no voy a aspirar es porque en el Partido de la Liberación Dominicana, hace 3 años, en el 2019, pasó un acontecimiento que nosotros no supimos manejarlo porque no fuimos previsores. Y el acontecimiento fue la división del año 2019. Y yo le dije a Abel, yo para esta oportunidad me voy a sacrificar. Yo no voy a aspirar. Y desde ahora te digo que voy a constituir un grupo importante del comité político que le voy a pedir que no se involucren en el proceso interno. Le voy a pedir que nos ubiquemos con un grupo, como un grupo neutral para asegurar la unidad del PLD, porque si el PLD vuelve y se divide, el PLD desaparece. Si nosotros en el año 2019 hubiésemos tenido 10 miembros del comité político que se hubieran conservado como neutrales, el PLD en el 2019 no se hubiera dividido. Y la causa de la derrota del 19 caminó fundamentalmente por ahí. Después que transcurre este proceso, es impresionante diferentes sectores, a nivel empresariales, a nivel de grupos intelectuales, artistas, personas vinculadas a diferentes tipos de empresas, hasta desde las organizaciones religiosas, amigos, casi una especie de... Me estaban prácticamente abrumando con el mismo elemento. Y como yo quería saber cómo andaba el feedback, entonces hice una especie de evaluación a nivel nacional, a nivel interno, a nivel partidario. Y en esa evaluación a nivel partidario me quedé sorprendido con los niveles de aprobación que tenía para presentar un proyecto. Y después que he hecho toda esta evaluación, he tomado una decisión, creo que la decisión más importante que he tomado en mi vida, porque he tomado la decisión de aspirar a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, en el convencimiento de que voy a ser el candidato a la presidencia y en el convencimiento principalmente porque voy a ser el presidente de la República a partir del año 2028. Siempre, y en esto quiero ser enfático, siempre he puesto todos mis proyectos, absolutamente todos, los grandes y los pequeños los he puesto en manos de Dios. Dios conmigo ha sido generoso, siempre me ha apoyado. A veces me saca del camino y cuando me saca del camino yo digo, a lo mejor es que me convenía que me sacara del camino. A veces tengo un proyecto y no se me da, me convenía que no se diera. En esta oportunidad, y siempre dije, que el día que yo aspirara a una candidatura presidencial, si yo no estaba seguro y convencido de que podía ganar posteriormente, yo no aspiraba. Si yo hoy no estuviera seguro que voy a ganar la presidencia en el año 2028, ustedes pueden estar seguros que yo cortésmente cedería el paso para que otra persona vaya a encabezar la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué yo estoy tomando esta decisión? Estoy tomando esta decisión porque yo he hecho una evaluación también del panorama electoral. Pero no el panorama electoral del 2024, sino el panorama electoral del año 2028. La coyuntura del año 2028 es totalmente diferente a la coyuntura del año 2024. Son dos escenarios completamente distintos. Y como son dos escenarios totalmente distintos, he hecho una especie de evaluación de la correlación de fuerzas que se mueven a nuestro alrededor. En el caso del PRM, el PRM tiene al día de hoy 6 personas que están aspirando a la candidatura presidencial. Está aspirando Carolina Mejía,
David Collado, Yayo San Lobatón, Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guava. 6 figuras importantes de esa organización, 6 figuras que yo respeto mucho. Con unos he compartido más que con otros. Y yo he hecho mi proyección con ellos. A todos ellos yo les deseo un buen camino de aquí hacia adelante. Y quiero que les vaya bien en esta lucha que empiezan o que ya se está desarrollando buscando la candidatura presidencial del PRM. Pero mientras tanto yo los voy a esperar al que salga de esos 6 en el año 2028. Pero allá los voy a estar esperando. Al principal líder de la oposición hoy en la República Dominicana, que ya se ha anunciado como candidato presidencial por el Partido Fuerza del Pueblo, efectivamente, el doctor Leonel Fernández. No, en el caso del doctor Leonel Fernández, tanto nuestro amigo el doctor Roberto Rosario como nuestro amigo Radamés Jiménez han expresado que él será el candidato del 2028. Lo que quiere decir que una de las razones por las que yo estoy anunciando hoy este proyecto, y no lo estoy anunciando en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses, es por el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana no está en condiciones, y aunque lo estuviera, para darle gabela ni al PRM, ni a la Fuerza del Pueblo, ni a cualquier partido de oposición. En el caso nuestro, yo hago énfasis en lo que tiene que ver con los precandidatos, los aspirantes en este caso, porque yo no soy un precandidato. Yo no estoy haciendo un lanzamiento. El lanzamiento es un acto con cierta solemnidad. Yo estoy haciendo un anuncio que está en la misma categoría que están los aspirantes del PRM. Y lo hago ahora porque yo he hecho un cálculo de los tiempos. Yo he establecido una carta de ruta hacia el año 2028. Y en esa carta de ruta hacia el año 2028, en la evaluación interna que he hecho en nuestro partido, no tengo la menor duda de que voy a ser el candidato del PLD. Pero yo no voy a hacer, lo que estoy anunciando hoy no es un proyecto de Francisco Javier. Esto es un proyecto del Partido de la Liberación Dominicana y de la sociedad dominicana. Porque una de las cosas que yo me propongo es reconectar a la sociedad dominicana con nuestra organización. Hubo un punto en que nos desconectamos de la sociedad. No sé dónde, en qué momento ni en qué lugar, pero esa reconexión yo la voy a conseguir y la voy a lograr para que en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y de la sociedad que vamos a iniciar en el 2028, esa desconexión se mantenga permanente. Francisco, de todas las personas que usted ha mencionado, el único que tiene experiencia dirigiendo campañas políticas y campañas políticas exitosas es usted. Por ende, podemos inferir que el que tiene un conocimiento más acabado de cómo llevar a cabo estos procesos es usted. ¿No teme usted que exista una especie de desgaste natural de empezar el proyecto en este momento y no más adelante? ¿Cómo piensa usted en mantener vivo tanto tiempo un proyecto cuando usted sabe cómo se llevan a cabo las campañas electorales? Te lo voy a responder en una palabra sencilla y después te voy a desarrollar. Yo sé cómo hacerlo. Había un merengue antes que decía, yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Pero te voy a decir una cosa. Cuando el presidente Luis Abinader fue candidato en el 2016 y perdió las elecciones, ¿cuándo tú crees que empezó la campaña del presidente Abinader? Yo supongo que el mismo día. 2 días después. Cuando fue a una protesta frente a la Junta Central Electoral, yo dije, el presidente Abinader, Luis Abinader empezó su campaña a las 48 horas. ¿Cuándo empezó la campaña de Donald Trump después que perdió las elecciones? ¿Tú sabes cuándo? El mismo día que perdió las elecciones. Entonces yo digo, los tiempos, el tiempo es relativo. Y cuando tú dices el tiempo es relativo, puede que la gente no entienda lo que tú quieres decir con que el tiempo es relativo. Pero yo te voy a decir algo. Si el Partido de la Liberación Dominicana hubiese obtenido en estas elecciones un 38%, a nosotros nos hubieran faltado 12 puntos para llegar al 50%.
yo hubiera anunciado estas aspiraciones dentro de 2 años. Pero nosotros sacamos 10%, lo que quiere decir que estamos a 40%. Si tú tienes que ir, tú tienes una cita hoy en Santiago y te dicen, tú tienes que estar a las 6 de la tarde en Santiago. ¿A qué hora tú sales para Santiago? Te pregunto yo a ti. 3, 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Respuesta equivocada. Me voy temprano. La respuesta tenía que ser, depende de donde yo esté a las 4 de la tarde. Si tú estás en la capital, tú puedes salir a las 4. Tú puedes llegar 5 minutos antes de las 6 o 10 minutos antes de las 6, pero tú redondeaste las 6. Si tú estás en La Romana, tú no puedes salir a las 4 de la tarde. No, tú tienes que salir a las 2. Lo que quiere decir que como nosotros en este proceso electoral sacamos un 10%, lo que debimos haber empezado ya con un proyecto, debimos haber sido nosotros. Francisco Javier, ¿por qué ahora? Y no me refiero a la hora, porque debo decir que en otros momentos resulté ser de aquello que te preguntaron por qué no lo hacías. ¿Por qué ahora que tienes un partido en las condiciones que está el PLD? El PLD quedó en mala situación de este proceso electoral. ¿Por qué ahora, en un momento en que el PRM se avisora, se percibe como empoderado, por qué ahora en que la fuerza del pueblo, estoy hablando ya de los 3 partidos como tales, no con la referencia necesariamente de los vínculos y las razones que pudieran tener entre sí, ¿por qué ahora Francisco Javier decide lanzar sus aspiraciones presidenciales? No hablo de necesariamente de que no sean justas en términos de la historia política de Francisco Javier. Mira. Porque pudo y debió hacerlo antes, pero ¿por qué ahora con ese cuadro? Tú has hecho tú hiciste 3 preguntas, pero en realidad tú me hiciste una pregunta que es bíblica y a lo mejor no te diste cuenta. Todos sabemos que el hombre propone y Dios dispone. A veces tú quieres algo y no se te da, pero eso es lo que tú querías, pero Dios es el que dispone realmente. Dice el Eclesiastés, cuando tú haces la interpretación del capítulo 55, versículo 8 y versículo 9, que los tiempos de Dios son perfectos. Pero donde se ratifica mejor el momento de los momentos es en el Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice, todo lo que existe debajo del cielo tiene su momento y tiene su hora. Mi momento no era antes. O sea, mi momento no era en el 2024. Pero mi momento tampoco era antes de antes. Tampoco era en el 28. Mi momento tampoco era en el 2032. Mi momento es ahora. Y si momento es ahora, entonces yo tengo que estar claro que ahora vengo yo. Ahora me toca a mí porque este es el momento. Que el momento me tocó en una situación difícil del Partido de la Liberación Dominicana, porque mucha gente me ha dicho, óyeme, pero el PLD tuvo mejores momentos. ¿Por qué tú no aspiraste? Pues excelente. Yo siempre he sido un servidor del Partido de la Liberación Dominicana. Y si lo estoy haciendo en el mejor momento, quiere decir que no me estoy aprovechando de una situación ventajosa. Ahora, en la situación en la que el PLD está hoy, conociendo yo la organización y estableciendo los compromisos personales que yo hago de cara a las elecciones, yo te digo a ti que estamos en condiciones, primero de ganar interno y después ganar en la presidencia. Un dato importante. Tú puedes decirme, bueno, pero ¿y qué tú le prometes a los PLDistas? Yo le prometo a los PLDistas 3 cosas. 3. Y una cuarta que es una deducción de la tercera. La primera con la que me comprometo es recuperar el tiempo y el espacio perdido.
que perdimos. Hace 4 años perdimos las elecciones, pero teníamos 38. Hoy tenemos 10. Yo me comprometo a recuperar eso que perdimos. Hace 4 años perdimos las elecciones, pero éramos la segunda fuerza. Hoy estamos en el tercer lugar. Yo me comprometo a recuperar eso. Lo segundo que me comprometo es hacer de la candidatura presidencial del PLD una candidatura competitiva. ¿Qué quiere decir una candidatura competitiva? Que cuando tú le preguntes a una parte de la sociedad por quién va a votar, hay una parte de la sociedad que va a decir, yo voy a votar por Francisco Javier, pero la que no vaya a votar por Francisco Javier va a tener que decir, pero él puede ganar las elecciones. Eso es una candidatura competitiva. Lo tercero, que me comprometo con el Partido de la Liberación Dominicana y la sociedad, es ganar las elecciones en el año 2028. ¿Qué yo voy a hacer para ganar las elecciones? Yo lo voy a explicar ahora. Pero ¿cuál es la cuarta? Que es una deducción de la tercera. Yo me comprometo, y lo digo solemnemente aquí en este primer programa donde estoy haciendo este anuncio. Me comprometo ante Dios. Me comprometo ante el pueblo. Me comprometo ante la sociedad y me comprometo ante el partido que cuando gobierne el país a partir del 16 de agosto del año 2028 no voy a cometer los errores que cometimos en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Cualquiera puede decir, pero Francisco ahora se ha convertido en un crítico de su partido. No, no. El propio doctor Leonel Fernández en la campaña electoral dijo, y Leonel fue presidente 12 años dentro del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que si él ganaba las elecciones, él no iba a repetir los errores del pasado. Quiere decir que él confesó lo que yo estoy diciendo. El compañero Danilo Medina en un discurso en la apertura del 10º Congreso dijo, tenemos que ser humildes, pero tenemos que ser humildes para reconocer los errores que cometimos en el pasado. Danilo también reconoce los errores que nosotros cometimos. Y si estos dos grandes líderes, los dos grandes protagonistas de los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana reconocen que cometimos errores, ¿quién soy yo para venir a decir aquí que nosotros gobernamos sin errores? Ministro. Pero como yo sé cuáles son esos errores, yo les digo, yo no voy a cometer esos errores. Estoy absolutamente seguro y convencido de que no lo voy a cometer. Ministro, quisiera saber, para beneficio de la población que nos escucha y nos está viendo, independientemente de la gente, los dirigentes que siempre le han acompañado, ¿qué dirigente más importante del comité político, del comité central del PLD, han cerrado fila ya con usted? Mire, yo no voy a hacer competencia con mi anuncio. Si yo empiezo a mencionar el nombre de los miembros del comité político, me van a quitar el protagonismo del anuncio que estoy haciendo. Pero yo lo que les puedo asegurar a ustedes, siempre he dicho que yo conozco el proceso interno del PLD más que la política nacional. Y nunca, absolutamente nunca en los procesos internos había visto un proyecto que arranque y que antes de arrancar tenga tanto apoyo como nosotros le estamos teniendo ahora. Hay provincias donde al día de hoy yo tengo prácticamente el 90% de la aprobación de la dirigencia del partido. Hay lugares donde tengo el 80% de la aprobación de la dirigencia del partido. Los PLDistas saben que yo nunca lo he engañado. Incluso en las asambleas del PLD siempre decía, cuando estemos abajo, voy a decir que estamos abajo. Ahora, cuando estemos arriba, yo voy a decir que estamos arriba. Pero cuando estamos en tercero, yo no voy a decir que estamos en segundo. Yo no estoy diciendo aquí que el PLD está en segundo. No, yo estoy diciendo nosotros estamos en tercero. Pero también estoy diciendo yo voy a recuperar. Tú decías que yo tengo experiencia en asuntos de campaña. Mira, después que el partido decidió abrirse, convertirse en un partido de masa, porque en el año 2000 nosotros éramos 33,000 miembros solamente. Y en los procesos electorales anteriores muchas veces no teníamos la cantidad de miembros suficiente
para cubrir los delegados que teníamos que tener en las mesas. Después que nosotros decidimos abrirnos en el 2001, cada vez que el PLD ganó la presidencia de la República en primera vuelta, yo dirigí esa campaña. Cada vez que el PLD ha tenido mayoría en el Senado de la República, yo dirigí esa campaña. Cada vez que el PLD ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados, yo dirigí esa campaña. Cada vez que hemos tenido mayoría de alcaldes o de síndicos, como se le decía antes, o de directores, yo dirigí esa campaña. En cada campaña que yo dirigí, yo le ponía cuerpo y alma a la campaña. A partir de hoy es diferente, porque le voy a agregar un elemento adicional. A partir de hoy le estoy agregando cuerpo, alma y corazón a este proyecto. Que aclaro que no es un proyecto mío, este es un proyecto de todos. Francisco.